en el libro de Nehemías, capítulo 1, en los primeros 4 versículos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, o sea, diciembre, en el año 20. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Como muchas personas que se encuentran en el liderazgo espiritual, Nehemías se tuvo que enfrentar continuamente con circunstancias imposibles de vencer humanamente. Recordamos en ese momento que él se encontraba a más de 500 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. Se encontraba él en la capital de lo que fue el reino persa, el reino medo-persa, que fue gobernado por el rey Artajerjes Longimano entre los años 464-423 antes de Jesucristo. La carga que tenía Nehemías por sus hermanos era muy grande, lo mismo que por la ciudad de Jerusalén. Nehemías se encuentra en el capítulo 1 de una forma tremendamente retratado por el Espíritu Santo. Y lo que encontramos en el capítulo 1 de Nehemías es a un hombre, fíjense ustedes cómo nos presenta Dios, a un hombre de Dios, a un líder potencial, a esas personas que Dios está buscando. Nos presenta el Espíritu Santo a Nehemías en un palacio con cortinas de seda, como el confidente, el consejero del rey más poderoso en aquella época, a un hombre que era el más allegado al rey, porque el rey no podía probar vino ni beber absolutamente nada sin que Nehemías antes lo probara, lo cual nos habla que era un hombre de confianza total del rey Artajerjes. Era un hombre que abría su closet y lo tenía lleno de trajes, los mejores zapatos, las mejores manjares, las mejores comidas, las mejores carnes, los mejores vinos. Era un hombre que vivía cómodamente, sin ninguna necesidad, y eso es increíble porque aquí el Espíritu Santo nos muestra que a pesar de las comodidades, el lujo y la falta de necesidad que Nehemías tenía, nunca perdió su sensibilidad, su comunión con Dios y su carga por la obra de Dios. Las palabras que describen la situación del reporte que Nehemías recibió de Jerusalén son tremendas. Y vamos primero a analizar estas palabras para comenzar a profundizar y a discernir la personalidad de este gran gigante espiritual de Dios. Dice la Biblia en el versículo 3, que cuando llegaron a reportarle a Nehemías la situación en que se encontraban los judíos en Jerusalén, en primer lugar le dicen que estaban en gran mal. Y aquí se usa la palabra hebrea ra, R-A, que es la palabra más común en el hebreo para distinguir lo opuesto al bien. Ra implica de mal aspecto, de mala condición, negativo, contrario al bien, las tinieblas en contraste con la luz. En segundo lugar, dice Nehemías que le dijeron
que además se encontraban en grande afrenta. Y aquí la palabra hebrea es cherpá, así como suena CHERPAH, y significa vergüenza, objeto de burla, infamados, con una vergüenza profunda por parte de la gente. En otras palabras, le llegan a Nehemías a decir, tus hermanos, a 500 kilómetros de distancia, se encuentran en un estado lastimero, patético, son el objeto de la burla y la vergüenza de todos los habitantes de Jerusalén alrededor, y esto es increíble porque hay un dicho entre los mismos judíos que dice lo siguiente: un verdadero judío jamás olvidará a Jerusalén, y esto fue verdad en Nehemías. Jeremías 15, versículo 5, lo dice con estas palabras: ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristezará por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? ¿Quién va a entristecerse por la situación de Jerusalén? Si Nehemías no tenía por qué tener carga por nadie. Y esto es absolutamente importante y vital para nuestro estudio, porque esto es lo que está pasando en 1996. Es increíble que tan pocos cristianos comprendan lo que está pasando en Jerusalén en estos momentos. Desde que fue asesinado el primer ministro Yitzhak Rabin y subió al poder Simón Pérez, y a través de casi un 7-8% ganó Benjamín Netanyahu la dirección del gobierno de Israel como primer ministro, y está en contra de Arafat y en contra de la devolución de los territorios, a pesar de la presión del presidente Clinton de los Estados Unidos. Muchos cristianos dicen, es que Netanyahu está en contra de la paz y no debería haber hecho esto, etcétera, etcétera, y es por la ignorancia que tiene la Iglesia de Jesucristo respecto al propósito de Dios con la tierra de Israel. Dios le entregó la tierra a los judíos desde el pacto abrámico. Capítulo 12 del Génesis, capítulo 17 del Génesis, todos los capítulos del Génesis confirmados a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios está relacionado con la tierra de Israel como lo está con nosotros, que somos su iglesia. Y ahora que Netanyahu dice, no voy a negociar, aún en Washington Clinton lo presiona, y cuando dan una entrevista a la prensa los dos, él dice, a mí no me interesa ni que sea Estados Unidos, no devolvemos los territorios. En ese momento nosotros nos damos cuenta que estamos muy cerca en que el mundo le abandone absolutamente, política y diplomáticamente, a el país de Israel. La Biblia nos muestra que Israel se tiene que quedar sin apoyo. Israel se tiene que quedar sola. Y el último presidente, Clinton, que está ahorita en Estados Unidos, es el último presidente de Estados Unidos que le ha dicho a Israel, devuelve las tierras porque no nos conviene tener problemas con los árabes. Es más importante el petróleo para nosotros y el suministro del crudo que tus problemas religiosos, étnicos, teológicos con la tierra de Israel. Israel se dividió ya ahorita entre los ortodoxos y entre los liberales. Los que creen que la tierra es de ellos y los que dicen, ¿qué tierra ni qué nada? Firmen la paz a como dé lugar. Devuelvan las tierras y hagamos aquí un gran Carrefour, un gran Kmart, un gran supermercado y entremos al comercio mundial. Y nosotros sabemos que Israel va a ser rodeada por todas las naciones, como lo fue la nación de Irak en la guerra del Golfo Pérsico, demostrándonos en la historia que el mundo ya es capaz de rodear el mundo entero a una nación en el Asia Menor en menos de 2 semanas. Así pues, Jeremías profetizó, ¿quién tendrá compasión de Jerusalén? Y recuerden que a nosotros se nos manda orar por la paz de Jerusalén. El cristiano tiene que entender que la iglesia no tomó el lugar de los judíos. El lugar de los judíos aún sigue vigente para Dios. Fueron desgajados del olivo silvestre, del olivo natural. Y nosotros fuimos insertados, fuimos engajados, fuimos trasplantados
Pero no podemos, dice Romanos 11, ensoberbecernos. Porque no es la rama la que sustenta a la raíz, es la raíz la que sustenta a las ramas. Y la iglesia no tomó el lugar de Israel. Dios va a acabar con Israel, con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén, y aparte otra cosa es la iglesia. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia, lo dice Romanos 9, 10 y 11, y todo el libro de Apocalipsis. Así pues nosotros tenemos la bandera de Israel. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no ha acabado con esa nación, porque Jesucristo era judío, Israel viene y es la tierra prometida para nosotros. Vamos a vivir nosotros en esa tierra, tal vez sea la misma bandera que vayamos a usar, y no podemos abandonar a los judíos como los abandonó el mundo entero en la Segunda Guerra Mundial. No fue Hitler solamente el culpable en la Segunda Guerra Mundial, sino que Polonia, Checoslovaquia, principalmente Polonia, Checoslovaquia, Austria, le cerraron la puerta a los judíos. Y no quisieron que entraran, y por ello Dios ha juzgado, como casi a nadie en el mundo, a Europa desde antes de la Segunda Guerra Mundial. La Biblia dice, el que te bendiga Israel, lo voy a bendecir, el que te maldiga, lo voy a maldecir. Esa promesa sigue vigente hasta la segunda venida de Jesucristo. Por eso el cristiano ama al pueblo de Israel. No significa que si el gobierno como el de Simón Pérez o el de Rabín estaban en contra de la Biblia, nosotros apoyamos a la nación. Es como en México. Si yo digo amo a México, no significa que estoy de acuerdo con la política del gobierno. Porque la política del gobierno puede ser diferente y puede ser antipatriótica. Yo amo el destino de mi país, pero no significa necesariamente, repito, que estoy de acuerdo con todo lo que hace el gobierno. Lo mismo hacemos los cristianos cuando decimos apoyamos a Israel. Apoyamos a la nación, al pueblo identificado con el Mesías, al pueblo identificado con las promesas, al pueblo que espera la venida de Jesucristo. Es cuando decimos amamos a ese pueblo, a esa nación, porque ellos son los verdaderos israelitas. El verdadero mexicano es aquel que da su vida por su patria, es aquel que es idealista, es aquel que tiene un puesto importante y defiende los principios constitucionales de la jurisprudencia en su propia nación. Ese es un mexicano. No es el que llega a la presidencia, no es el que llega a gobernador, es el que respeta y el que hace lo posible para que impere la justicia en su propia nación. Ese es realmente un verdadero nacionalista. Digo esto porque es importante notar la posición de Nehemías en el palacio del rey. Copero, con muchos privilegios, lujos, dinero, encumbrado, influencia y poder. Pero con todas estas cosas, y es la primera lección en esta noche, Nehemías seguía siendo sensible a Dios. Es difícil encontrar, escuchen muy bien esto, es muy difícil encontrar a una persona que se encuentre en una posición encumbrada y que al mismo tiempo no se envanezca ni se olvide de su Dios. Es muy difícil. Si tú eres una persona con una posición o un puesto importante, tienes que saber algo. Eres vulnerable al orgullo y a la soberbia. Cada promoción que el ser humano tiene, desgraciadamente, agrava el peligro espiritual a tu alrededor y tu relación con Dios. Muchas personas que son promocionadas y elevadas de clase social, nuevos ricos o que tienen ya dinero, sufren de lo que se llama el síndrome de la erosión. En otras palabras, sus vidas se van erosionando mientras más van subiendo de poder, posición y de dinero. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 14, Dios advirtió esta amonestación a la nación de Israel. Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten
y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y cuál es el peligro aquí? Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Vemos pues que cuando una persona recibe mejor casa, se cambia de colonia, ya trae un coche último modelo, ya tiene más trajes, ya tiene más ropa, ya tiene mejor posición y comienza a subir, hay un peligro tremendo. Mientras más subes, más lejos te puedes alejar de Dios. Son contados los que suben y siguen teniendo un corazón para Dios. Hermanos en Jesucristo, las marcas de un líder de Dios, las marcas de una persona que no es un soberbece, las encontramos en el versículo 4 del primer capítulo de Nehemías. Cuando oí estas palabras, les dije: a mí qué me importa. Eso dice. Cuando oí estas palabras les dije: vayan y oremos por ellos y olvidémonos de todo. Dios los salvará. Eso dice. Lo peor que les podemos hacer a nuestros hermanos cristianos no es odiarlos, sino ser indiferente a sus necesidades. Dios aborrece la indiferencia. Dios aborrece la tibieza. Tú puedes ser un buen hombre, no le hago mal a nadie, soy buen padre, diezmo, no me meto con mujeres, no fornico, no bebo, pero para Dios la tibieza espiritual, la indiferencia, la insensibilidad de tu corazón de ver cuántas cosas hay que se pueden hacer, cuántas personas puedes ayudar, a cuántas puedes servir, eso es lo peor que le podemos hacer a nuestros hermanos en la fe. Podemos como iglesia caer en ese pecado también. Ya tenemos nuestra iglesia, ya tenemos nuestro terreno, ya tenemos... ¿Qué nos importan las demás iglesias? ¿Qué nos importa lo que pasa en aquella iglesia o en aquella iglesia? Eso no es de Dios. Y este es el peligro que tenemos. Cuando muchas iglesias prosperan y cuando comienza a venir la abundancia, nada más nosotros. ¿Y los demás qué? No me importan los demás, es la respuesta. Le dijo Caín a Dios: ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es: sí, sí lo eres. Ahí está el orgullo personificado, el ego personificado. ¿Qué acaso yo tengo que cuidar a los demás? ¿Qué me deben importar? ¿Dónde está en la Biblia eso? Primera de Corintios capítulo 2. En el Nuevo Testamento. Dejemos el Antiguo Testamento y veamos la perspectiva que Dios tiene de la iglesia. Versículo 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro. No somos solamente Vía Nueva para México, no es solamente la iglesia presbiteriana, no solamente la iglesia bautista, no es una persona, no es el Papa. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ni el ojo puede decir, versículo 21, a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Versículo 25 al 27, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, nos preocupemos, tengamos sensibilidad
Nos duela que algo le pase a otra iglesia, que nos duela. Se cae una iglesia, no vamos a rematarla, vamos a levantarlos. Un árbol no se hace leña ya que se cae al suelo. Ese es el corazón que Dios demanda de nosotros. Y mi corazón arde porque es un mensaje que la iglesia necesita. Nos hemos olvidado que somos el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos bajo la sangre, no importa qué iglesia sean. Nos debemos lealtad unos a otros. Nos debemos sumisión unos a otros. Nos debemos respeto unos a otros. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Que todos se preocupen unos a los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y actualmente es lo contrario. Actualmente prevalece un espíritu que es un principado demoníaco, de los más poderosos que hay en la iglesia. Y no es un espíritu de drogadicción, que está arrastrando a los cristianos a la droga. No es un principado demoníaco de degeneración. No es un principado demoníaco de drogadicción. Es un principado que se llama espíritu de competencia. Esa rivalidad que existe contra otras iglesias. Querer hacer esto y luego hacer otra cosa. Y eso es lo que Dios abomina. Y eso Dios llora por ello. Nehemías oyó las palabras y en 3 palabras el Espíritu Santo nos revela el corazón de un hombre de Dios. Nehemías no dijo que no importa. Nehemías no dijo, ya no tengo necesidad de dejar esta vida tan cómoda. Ya vivo aquí en lo más verdes. Ya tengo mi casa en las arboledas. ¿Ya para qué? ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? Que en la iglesia necesitan video, pues que necesiten. Que aquí en familia necesitan en el granero abundante, pues a ver quién les lleva conflex. Yo tengo hasta chivo para comer en mi casa. ¿Qué me importa lo demás? Ya se pierde la sensibilidad, se pierde el interés por los hermanos, se pierde la forma como debemos ayudar y Dios no es injusto para olvidar el amor que hemos de demostrar sirviendo a los santos. Cristo dijo que cuando Él llegara un vaso de agua que le diéramos a un hermano en su nombre, Él nos los iba a recompensar. En primer lugar, Nehemías lloró. Lloró. Comenzó a llenarse su rostro de lágrimas. Comenzó a sentir en su alma una carga. Comenzó a sentir tristeza. Lloró. Una de las marcas más grandes de un hombre y una mujer de Dios es la facilidad con la que lloran. ¿Hace cuánto tú lloraste por algo que oíste? ¿Supiste que la iglesia que está por allá en Cuitláhuac, o la iglesia, o una iglesia en Querétaro le pasó esto, o la quemaron, o el pastor cayó y las obreras se disgregaron? ¿Oíste que le pasó a una hermana esto, o a tu compadre que vive a 3 cuadras, que es tu vecino, se fue antier, se emborrachó y llega la esposa, destrozada la esposa, el espectáculo que dio a sus hijos? ¿Has llorado tú por eso? O te levantas en ese momento y en lugar de que te sensibilices, ¿qué voy a hacer por esa familia? ¿Voy a levantar a mi compadre? ¿Voy a hacer esto? No, sacas la espada y vas con tu compadre, borracho, parrandero, jugador, te vas hacia el infierno, usted hermana, este y el otro. Esta es la actitud de un carnal. Lloras por el pecado que hay en el mundo. ¿Han llorado ustedes por la ola de pornografía de México? ¿Saben ustedes, jóvenes, que en el 97 y en el 96 van a venir más grupos de rock? Viene Iron Maiden, vino Michael Jackson, los Rolling Stones, Bon Jovi, y van a seguir viniendo cada mes al Palacio de los Deportes y al auditorio grupos de rock pesado, metálico, diabólicos, endemoniadísimos, a envenenar millones de almas. ¿Y cuántos de ustedes están llorando? Señor, Señor, reprende a Satanás. Oh Dios, cuántos jóvenes de mi edad, hermanitos míos que están chicos, que van a crecer, van a recibir ese veneno. Oh Dios, cuántos de los estudiantes de mi escuela están tan metidos en ese rollo del rock pesado, y yo aquí con mi Coca-Cola y mi torta y digo que soy cristiano de la secreta. Esa es la sensibilidad que necesitamos tener. Nos tiene que doler el pecado, nos tiene que doler lo que pasa a nuestro alrededor.
La condición de México es lastimera. Créamelo con toda mi alma, se lo digo con todo mi corazón. No creo que en los últimos 6 meses haya dejado yo de llorar un día por México. Leo el periódico diario y me pongo a llorar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Tantas mentiras, tanta falsedad, tanta debilidad, tanta falta de liderazgo. ¿A dónde vamos? Roma y el gobierno se han aliado. Herodes y Pilato se unieron para crucificar a Cristo. Necesitamos de alguna manera sacudir los cimientos de la conciencia moral de la gente en México. No necesitamos hacer, porque somos los únicos que tenemos la luz. Pero para hacerlo se necesita, ¿qué cosa? Carga. A que acabaran con todos, niños, mujeres. Pero Dios le dijo a los ángeles que no tocaran solamente a un tipo de judíos. En el Éxodo, Dios le dijo al ángel destructor, las casas que tengan sangre en el marco de la puerta, no entres. El que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Los que están bajo mi sombra no son tocados. Guárdalos. El ángel oía la sangre y pasaba sobre esa casa. De ahí viene la palabra en inglés, Passover. Pesaje en el judío, que significa Pascua, significa pasar por arriba de ella. Y cuando viene el juicio contra Jerusalén, dice el versículo 4 de Ezequiel 9, le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que ¿qué? Solo los hombres que estaban, oh Dios, México, Señor, está pudriéndose, oh Dios, mi familia, Señor, se está deshaciendo, oh Dios, del cielo, a las personas que estaban gimiendo, llorando como Nehemías, a esas personas, márcalas, porque esas personas, dice el versículo 4, claman a causa de todas las maldades, abominaciones, depravaciones, inmoralidades que se hacen en medio de ella. Solo ellos, a los que encontró llorando por el pecado, los salvó la vida. Acaba de llegar una pareja de homosexuales a la Corte Suprema de Hawái a exigir que se cambie la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y se les permita a ellos celebrar matrimonio igual que los demás. En el estado de California, en San José, California, llegó una pareja de lesbianas y demandaron a un juez que dictaminó que no podían ellas, mientras vivieran juntas, tener a ningún niño menor de edad en la casa por el simple hecho del mal ejemplo que le darían. Ellas demandaron a la Corte Federal y dijeron lo siguiente las lesbianas en Washington, en una entrevista con el Post de Nueva York. Nosotros tenemos el derecho de vivir juntas porque la familia no es hombre y mujer, también es mujer con mujer. Damas y caballeros, hermanos en Jesucristo, la familia está bajo el ataque del diablo. El diablo ha entrado a la sociedad con una fuerza tal que está tratando de destruir los fundamentos que Dios estableció en su palabra. Y ahora el concepto de la familia ya no es hombre-mujer, es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, de acuerdo a quien le parezca que es lo mejor. Cuando el concepto de la familia se destruya y se acepte y se legisle que se puede respetar el matrimonio de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, en ese momento sabemos que se acabaron las normas absolutas morales judeo-cristianas de la palabra de Dios. Y ahí no queda más que lo que pasó en Génesis 18,
en Génesis capítulo 6, 7 y 8, el diluvio y el fuego contra Sodoma y Gomorra, ha subido el lamento a los ojos de Jehová, a los oídos de Jehová, de los que claman por causa de las abominaciones, que Jehová baja literalmente a la tierra y juzga la tierra con sus juicios. Ya no tarda Dios en bajar a juzgar a las naciones. Hermano y hermana en Jesucristo, no pierdas tu sensibilidad. Por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24, el amor de muchos se va ¿qué cosa? A enfriar. Por tanta maldad, por tantos videos que ves de pornografía, por tantas revistas que lees, por tantos amigos que tienen, por tantas cochinadas que hay alrededor, por tanta política tan falsa, muchos cristianos se están enfriando. Sí es cierto, van a la iglesia, sí es cierto, diezman, pero en sus corazones no hay sensibilidad, no lloran, ya no tienen el corazón de Cristo. Se convierten en autómatas, en mecánicos, en robots cristianos. Ya no hay nada que los conmueva en sus conciencias. Están totalmente cauterizados, insensibles. Yo estoy bien, en la televisión. A mí no me molesten con ir a evangelizar. No me digan que hay una reunión de oración el domingo de 5 a 6 de la tarde. No me digan que tengo que llevar personas al desayuno. Déjenme vivir mi vida. Esta es la actitud del cristiano moderno. Nehemías es un ejemplo de un hombre viviendo en medio de lujos que nunca perdió la sensibilidad. En segundo lugar, dice la Biblia que ayunó. El ayuno no es un sacrificio a Dios, sino es una disciplina para la carne, que quede bien claro. El ayuno nos ayuda a golpear el cuerpo. Cuando Pablo, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 9, 27, dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo de muchos venga a ser eliminado. Pablo, al decir golpeo el cuerpo, no estaba hablando de agarrar un chicote y golpearse el cuerpo físico, no. Hay una fuerza dentro de la carne que hace que la carne desee comer más, desee una mujer que no es mi esposa, desee el dinero mal habido, desee todas esas fuerzas, pasiones, concupiscencias es la palabra en el griego que se usa para pasiones desordenadas, son producidas por una fuerza interior de maldad, dice Pablo en Romanos 7, el mal mora en mí, ese mal dentro de mí, tengo que controlarlo. Yo, no Dios. Ya Dios te salvó, ya Dios te perdonó, ahora tú renueva tu mente, ahora tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, Romanos 12:1, ahora tú despójate del viejo hombre, ahora tú sensibilízate y no seas como los gentiles que por la lascivia que hay en sus corazones se degeneraron y acabaron depravados moralmente. Ahora nosotros somos responsables ¿de qué? De golpear nuestro cuerpo. La mejor manera es el ayuno. Cuando un cristiano comienza a ayunar, comienzas a negar algo que es vital para la carne, ¿qué cosa? El alimento. Si algo se revolotea dentro de ti es, me falta mi duche, mis patitas de puerco, mis tacos de suadero, ¿verdad? Mis tacos, lo que sea. Y algo dice, yo tengo que comer, pero cuando comienzas una vez a la semana, ¡no! Ni leche malteada, ni agua de limón, ni postre, ni nada. Y cada semana aumentas 2 días a tu ayuno, y la tercera semana otro día, y ya cada mes estás ayunando 1 o 2 días, y al año 1 o 2 o 3 semanas, te ayuda a frenar los apetitos y la fuerza de la carne. Aprendes a golpear el cuerpo y a mantenerlo bajo el control del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el ayuno es una disciplina para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. En otras palabras, si tú tienes una decisión muy importante que hacer, por ejemplo, casarte, o decirle a un novio, sí, me quieres chencha, dame 15 días, voy a ayunar. Todas aquellas decisiones importantes en la vida que van a marcar nuestro destino, tenemos que hacerlas bajo un régimen donde nos neguemos el alimento y dediquemos ese día, 1 o 2 días, a estar de rodillas delante de Dios. Al no haber alimento, al no haber ninguna satisfacción corpórea, comienza el espíritu, se agudiza el discernimiento, lees la Biblia en esos días y parece que las palabras saltan de la Biblia porque el discernimiento que Dios te da a través del ayuno es mucho más grande que cuando no ayunamos.
Ahora, si ustedes observan a Nehemías, en el versículo 1, dice que todo esto pasó en el mes de Quisleu. Y si ustedes lo comparan con el capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de ¿cuándo? De Nisán. ¿Cuándo es Nisán? Abril. O sea, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 5 meses pasaron. Desde que Nehemías oyó en diciembre el reporte, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Pasaron 5 meses hasta el capítulo 2. En esos 5 meses, Nehemías no movió una mano. Nehemías no dio ningún paso. Nehemías se mantuvo firme, esperando a que durante esos 5 meses la dirección de Dios fuera clara, su oración despejara las nubes, se aclararan las tinieblas y pudiera decir, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Después de 5 meses, Nehemías sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Y tú, en cuánto tiempo crees que es la voluntad de Dios para un proyecto que quieras desarrollar? El ayuno es una de las prácticas más grandes que existen en la vida cristiana porque la practicó Abraham, Moisés, David, el Señor Jesucristo, los apóstoles del Señor Jesucristo y los más grandes hombres de Dios han sido hombres de oración y de, ¿qué cosa? Ayuno. ¿Hasta dónde quieres llegar en tu vida espiritual? Lo determinarán 2 cosas. Tu tiempo que tengas con Dios en oración y la forma como controlas tus apetitos sexuales. Antier, en la Iglesia del Sur, les recomiendo la conferencia Heridas del Alma, hablamos de que ningún cristiano que tenga problemas sexuales puede servir a Dios. Hasta que arregles tu problema de masturbación, hasta que arregles tu problema de fornicación, hasta que arregles tu problema de lascivia, hasta que arregles tu problema cualquier en tu matrimonio con tu esposa, con tu esposo, hasta que estés limpio sexualmente, puedes servir a Dios. Mientras tanto, no podrás servir a Dios. Tú servirás y harás muchas cosas por Dios y dirás que lo estás sirviendo, pero Él no te está usando. Porque Dios es un Dios, ¿qué cosa? Santo. Apártese de iniquidad. El que invoca el nombre del Señor. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. ¿Lo has entendido? Dios es santo. Yo quiero servirlo. Tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Y la santidad es sinónimo de pureza sexual. Esta es una de las lecciones más grandes que el Espíritu Santo nos quiere dar en este tiempo de depravación sexual. Decíamos también antier en la Iglesia del Sur que el 80% de los problemas en los matrimonios son de origen sexual. Donde él la trata a ella como una bestia, donde ella no sabe cómo responder, viene la frigidez, viene el problema. ¿Y por qué? Porque el muchacho tal vez en su vida se masturbó demasiado. Tal vez porque ella nunca supo lo que era realmente gozar, le enseñaron que el cuerpo era horrible y no sabe entregarse totalmente a su esposo y abandonarse a su esposo cuando Dios bendice el acto sexual dentro del matrimonio. Por muchas cosas hay problemas dentro de los matrimonios. De esto vamos a hablar en el seminario de Acapulco ahora en octubre, de los problemas sexuales en el matrimonio. Y ahí sí, hombre con hombre, mujer con mujer, vamos a hablar claro sobre las cosas que tienen que ser habladas, vamos a hablarlas de hombre a hombre directamente, sin tapujos al corazón. ¿Cómo tratar a nuestra esposa en la cama? En ningún lado lo hablan, ¿por qué? Porque creen que es algo sucio delante de Dios. Y Nehemías era un hombre que cuando Dios lo llamó, era puro en su corazón. En tercer lugar dice la Biblia, Nehemías oró. La oración es el medio más rápido. La oración es el medio más seguro. La oración es el medio más eficaz de ponernos en contacto con nuestro Padre Celestial para conocer su voluntad. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Y te voy a enseñar cosas tan grandes, tan grandes, tan grandes, que tú jamás habías conocido, ni habías entendido, ni siquiera te imaginabas. Pero Dios responde a la oración. Nuestra vida de oración tiene que ser caracterizada por las promesas de Dios en la Biblia y no inventar
Dios me dijo que hiciera esto, cuando en la Biblia no se encuentra su voluntad. Vayamos a ver en esta noche, brevemente, parte de la oración de Nehemías. Nehemías capítulo 1 describe del versículo 1 al 4 la condición de un hombre de Dios. Nos retrata el corazón sensible de un hombre viviendo en lujos, pero con carga para estar listo en cuanto Dios le dijera, deja todo y sígueme. ¿No fue acaso lo mismo con Moisés? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón de Egipto y escogió irse a sufrir al desierto con sus hermanos maltratados, que gozar en Egipto los vinos, las mujeres, el pecado y los deleites temporales del pecado. Moisés, cuando Dios le dijo, necesito un líder, abandonó y dejó aquello que tenía seguro por toda su vida. Quiero que entiendan esto, mis hermanos, para que pasemos a la segunda parte de nuestro estudio. Todo lo que Dios nos da, recuerda, debemos tenerlo así en las manos. Suelto. Nada de lo que Dios te da, escucha bien, le claves las garras. Nada de lo que date Dios le clave las garras. De un coche no le clave las garras, de un terreno no le clave las garras, si te hay no le clave las garras, es mío, 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 mío. Acuérdate de la historia del águila que venía volando y venía un témpano de hielo en el río y con un pedazo de carne. Y se abalanzó el águila y clavó las garras en el témpano de hielo y comenzó a comerse la carne, sin darse cuenta que mientras se comía la carne, el río avanzaba hacia una catarata. Y cuando ya estaba en la catarata el águila y quiso volar, había clavado las garras tan fuerte que se precipitó junto con el témpano de hielo y la carne hacia el vacío y se mató. Así hay muchas personas, cristianos, que tienen un terreno y mío, 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 mi traje, mi coche, mi propiedad, mi jarrón chino, mis joyas, y así se clavan. Y cuando Dios les dice, ¿me permites? Están tan clavados y han hecho un ídolo de los bienes materiales que cuando Dios se los quiere quitar, descubre que al aferrarse tanto a los bienes materiales se han convertido en idólatras. Idólatras. Dice que los Colosenses 3, 5 y 6, y muchos de ustedes son avaros, lo cual es idolatría. Así pues, la lección es, no clavemos y ni digamos, esto es mío, sino todo, acordémonos, todo es temporal en esta vida. Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Mis hijos no son míos, son posesión de Dios. Salmo 126. Herencia de Jehová son los hijos. Esta palabra, shalach en el hebreo es propiedad de Dios. Propiedad de Dios son mis hijos. Me los da. Tengo la oportunidad de entrenarlos 10, 15 años. Señor, ahí están como una flecha para lanzarlos al mundo. ¡Ay de mí si los lanzo al mundo no preparados! Son prestados los hijos y acabamos siempre en el matrimonio solos, tu esposa y tú. Es la ley de la vida. Los hijos tienen que irse del hogar, tarde o temprano. No te aferres, mamá. Mi hijito Jorgito, quédate conmigo, y ahí está el pobre y lo enferman mentalmente al niño y no se casa, y hay jóvenes y mujeres que no se han casado porque los papás son tan posesivos con ellos que creen que van a vivir toda la vida con ellos y no dejan que se cumpla la ley. Dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis 2:18, y dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque se aferran al hijo, se aferran al dinero, se aferran a su carrón chino, se aferran y mío, mío. No hay nada que sea nuestro, todo viene de Dios y Dios da y Dios quita cuando Él quiere. Si tú no tienes esa actitud en la vida y comienzas a entrenar, a dar rápidamente, a como te entra y no clavarte nada, ni aferrarte a nada, ni a un terreno, ni a una casa, y si no tengo mi casa y que es mía, a lo mejor te mueres mañana y hasta con tus hijos se queda, y lo peor que les puedes cerrar a tus hijos, si tú sigues con esa actitud, vas a sufrir mucho. Porque la idolatría se compara en 2 Samuel 15:23 con el pecado de hechicería. O sea, estás controlado por demonios, donde te ciega la mente y tú ya no puedes dar a Dios porque te aferras a las cosas que son temporales y que Dios te puede quitar en cualquier momento. Acuérdate de no olvidarte de tu Dios. Mientras más tengas, mientras más recibas,
más dale a Dios para que más te siga dando Dios. El que siembra escasamente, escasamente también segará. No nos da tiempo en esta noche de poder analizar la oración, porque la quiero analizar detenidamente. Solamente quiero recordarles los principios más importantes que debemos de recordar. Cuando nosotros oramos, existen 4 beneficios importantísimos de la oración. 4 beneficios, o sea, que voy a salir yo bendecido. Número 1, la oración me hace esperar. La oración me hace esperar. O sea, cuando me pongo a orar, no actúo, ¿verdad? Yo no puedo actuar, no puedo trabajar y orar al mismo tiempo. O doy el paso y oro, o oro primero y después doy el paso. La oración me forza a primero poner mi situación delante de Dios y después esperar a que Dios me dirija. Pero si tú primero actúas sin antes haber orado, vas a arruinar la voluntad de Dios para tu vida por tu impaciencia. Dice el Salmo 5, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el Salmo 25, versículo 3 y versículo 5, dice la Biblia, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El versículo 5 del Salmo 25 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Cuando ustedes oigan que la Biblia dice, en ti espero, significa, en ti estoy orando. Esperar es sinónimo de orar. En segundo lugar, la oración aclara mi visión. Cuando en la mañana aparece el clima nublado, esperamos que salga el sol y los rayos del sol disipen la niebla, la neblina que tenemos delante de nosotros. Esto es también lo que hace la oración. La oración nos comienza a disipar la neblina, nos aclara el panorama. La oración quita esas nubes y esa niebla que te impide ver claramente la voluntad de Dios. Cuando tú oras, Señor, es tu voluntad de Dios que Pepito esté conmigo como mi novio, la oración te va a aclarar, porque vienes a Dios y le pides, quítame las neblinas, no me dejes ver si está guapo, no me dejes ver si está bonita, no me dejes ver, quiero ver tu voluntad, Señor. Eso es lo que quiero, Dios, hacer tu voluntad en el cielo y en la tierra. No quiero aferrarme y comprar esa casa en Lomas de San Mateo, no quiero comprar ese terreno, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Quieres saber la voluntad? Ora. La oración te limpia la neblina y te permite ver la voluntad de Dios. En tercer lugar, la oración calma nuestro corazón. Se tiene que hacer lo uno o lo otro. Tú no puedes estar, muchacho, dame un cafecito, Dios mío, y ponerte a orar. No, cuando tú te sientas a orar o te invitas a orar, vas a descubrir un fenómeno que no ha experimentado nadie más que el que se hinca a orar y buscar a Dios. La oración aquieta mi alma. La oración comienza a calmar mis ímpetus, comienza a calmar mi corazón. La oración reemplaza mi angustia por un espíritu de tranquilidad. Es horrible vivir así en la vida. Muchacho, ¿qué hago? Jesús, María y José, ya se cayó, ya se fue, ya me dejó. ¡Ah! Es horrible vivir así en la vida. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada dejes que esa intranquilidad gobierne e invada tu corazón. Una mala noticia, híncate. No comiences a llorar primero, ¡ay! Me pasó esto, comadre, te hablo por teléfono. No, antes de que cualquier cosa, híncate. Y preséntala a Dios con todo ruego, súplica en el Espíritu, y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento,
una paz que nadie conoce, va a venir a tu vida en ese momento y va a calmar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la oración. Y en cuarto lugar, la oración activa mi fe. Después de que oras, estás listo para confiar en Dios. La oración me pone en contacto con el Todopoderoso. Él me hace sentir su presencia a través de mi espíritu. Y después de orar hay algo en mi vida que me dice, puedo enfrentar con más ánimo, con más optimismo la vida, porque ahora sé que mi Señor vive y Él resucitó entre los muertos, y después de mi carne deshecha y mi piel, en mi carne ver a Dios. Padre, si te he de ver algún día cara a cara, ¿cómo no puedo ver la vida frente a frente? ¿Por qué me voy a suicidar? ¿Por qué me voy a esconder? ¿Por qué voy a huir de mis problemas? Voy a vivir con valor porque tú, Señor, vives. ¿Tienes ríos que no se pueden cruzar? ¿Tienes montañas en tu vida que no puedes quitar? Dios es el Dios de los imposibles. Él hace cosas que otros no pueden hacer. El Dios de Nehemías es el Dios que nos dice en esta noche, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Señor, nuestro Padre Celestial, quita toda indiferencia, Señor, de nuestro espíritu. Quita toda apatía de nuestro corazón. Oh Dios, perdónanos si hemos sido tibios. Perdónanos si tenemos meses sin llorar por nadie. Perdónanos porque tanta televisión y tantas revistas, tantos negocios y tantas preocupaciones han hecho que muchos se enfríen y se alejen de ti. El Espíritu dice que vivimos tiempos peligrosos. El Espíritu dice que vivimos tiempos amenazadores. El Espíritu dice que hoy más que nunca vivamos en oración. Oremos con nuestra esposa diario. Oremos con nuestros hijos diario. Oremos como iglesia las veces que nos reunamos. Asistamos a las reuniones de oración donde quiera que se levanten, porque ahí vamos a encontrar dirección, ahí vamos a encontrar fortaleza, ahí vamos a encontrar ánimo para que no nos cansemos hasta desmayar. La oración vivifica el espíritu, la oración aclara nuestras tinieblas, la oración activa nuestra fe y nos hace confiar en Dios. Antes que cometamos errores que hagan que arruinemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas parejas que se han casado han arruinado sus vidas para siempre al haberse casado con el hombre que no era de Dios, con la mujer que no era de Dios, porque no quisieron darse tiempo para orar. Se quisieron precipitar y se adelantaron a la voluntad de Dios. Y su cosecha es muy triste y muy lastimera. Nadie que se adelante a la voluntad de Dios puede prosperar. Espera, dice el Señor, espera en mí, y yo haré. Yo te concederé las peticiones de tu corazón. Encomienda a mí tus caminos, dice el Señor, y yo haré. Si a mi hijo no le perdoné, ¿acaso crees que no te daré todas las cosas? Pero el problema humano es el problema de la impaciencia. El que cree no corra ni se apresure, dice la Biblia. Aprendamos a esperar. Oh Dios, de mañana nos levantaremos y esperaremos en ti. Márcanos, Señor, nuestro destino. Guíanos a través de tu oración y enséñanos a orar en el Espíritu para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. En quien oramos
y a quien le damos la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En tu nombre, Jesús. En tu nombre santo. Santo de Dios. Amén.